Arrancamos entonces con la clase de hoy. Sí, la idea un poquito es, sí, dibujo, soy bueno dibujando animalitos, ¿sí? Es analizar un poquitito el metabolismo de aminoácidos y proteínas, ¿sí? Es un tema avanzado, lo mismo pasa con metabolismo de lípidos, son temas avanzados que en general no suelen aparecer para el primer periodo, pero a veces lo toman, entonces vamos a intentar dar la mayor cantidad de temas para que ustedes estén a la altura, ¿sí? Que no pase nada raro. Y si no, nos va a servir para ya tenerlos cuentas, les va a quedar el video, así que lo van a poder ver con ellos. A tener en cuenta antes una cosita que nosotros ya estuvimos hablando, de por ejemplo de los hidratos de carbono, estuvimos hablando de cómo son, cuáles son los distintos metabolismos de hidratos de carbono, las distintas partes, desde la glucólisis hasta la vía de las pentosas, ¿sí? Eso es lo que más estuvimos charlando. Tener en cuenta que cuando hablamos de consumir un alimento, ¿sí? Cuando lo consumimos como alimento, los alimentos, ¿sí? Tienen un montón de sustancias. Dentro de ese montón de sustancias que tienen los alimentos, aparecen los macro y micronutrientes, ¿sí? Cuando nosotros consumimos ese alimento, el alimento ingresa al sistema digestivo, ¿sí? Y el sistema digestivo tiene justamente como una de sus funciones principales la de absorber, ¿sí? Absorber los macro y micronutrientes. Esa es su función principal, o sea, sacar los macro y micronutrientes de los alimentos, o sea, separar lo que nos sirve de lo que no nos sirve en un alimento. Tener en cuenta que cuando hablamos de el sistema digestivo, esto lo paso un poquito rápido porque por ahí no tiene tanto que ver con mi parte, que es la parte química, pero sí para que se pongan en situación, ¿sí? Cuando hablamos de el proceso de digestión, ¿sí? Tenemos que saber que aparece en el aparato digestivo, ¿sí? Y una de las cosas que va a intentar hacer el organismo es a través de macromoléculas, ¿sí? A partir de macromoléculas, como vieron que dice acá biomoléculas complejas, que en general son las proteínas, lípidos más complejos, o por ejemplo también hidratos de carbono como la amilosa o la amilopectina, ¿sí? A partir de ella poder obtener biomoléculas más sencillas como glucosa, fructosa, galactosa, ácidos grasos, glicerinas o aminoácidos. Que a partir de la absorción de estos nutrientes, de estas sustancias que ustedes están acá, ¿sí? Es que vamos a poder obtener los distintos metabolismos, ¿sí? Eso es más o menos para que se den una idea de qué es lo que estamos hablando. Esto que están acá son todas las cosas que yo puedo obtener en un alimento, ¿sí? Y el sistema digestivo se va a encargar que de todas estas cosas que yo puedo obtener en un alimento, convertirlas en estas cosas más simples, más sencillas, para que a partir de ellas nosotros podamos tener los diferentes metabolismos que son los que venimos estudiando, ¿sí? Esto por ahí es importante que lo tengan en cuenta para comprender un poquito mejor cómo funciona lo que vamos a estudiar. Esto que está acá es una descripción del aparato digestivo. Yo no les voy a explicar aparato digestivo en general, sino simplemente para que vean eh, la forma que tiene. Por ahí algunos de ustedes nunca lo habían visto, ¿sí? O sea, insisto, yo no me voy a poner a explicar el aparato digestivo, pero sí para que tengan en cuenta sus características. Fíjense que acá tienen el estómago, después tienen el páncreas acá, con esta hoja que está acá al costadito, ¿sí? Para que ubiquen los que son los sigmógenos, por ejemplo, en el páncreas, en las células pancreáticas, o saber que esto que está acá es el intestino, ¿sí? Tener en cuenta justamente cómo está formado el aparato digestivo, porque esto obviamente que se ve mucho mejor en anatomía, ¿sí? Este es el intestino delgado, ¿sí? Como para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de una absorción en particular, ¿sí? Fíjense que acá hay algunas sustancias como pepsinógeno, pepsinas, que pueden aparecer, que ahora vamos a charlar al respecto, ¿sí? De qué es lo que son. Tener en cuenta que cuando hablamos de una digestión, ¿sí? La digestión es extracelular, participan de ellas hidrolasas y existe degradación de sustancias, ¿sí? Y cuando hablamos de metabolismo tenemos que tener en cuenta que es algo intracelular, ¿sí? Que pueden participar los diferentes tipos de enzimas, aquellas que vimos en su momento, ¿sí? No solo las hidrolasas, y que puede haber degradación y síntesis. O sea, esa es la diferencia fundamental entre lo que implica la digestión y el metabolismo. Recuerden que para que exista metabolismo, primero tenemos que tener una digestión, ¿sí? Esto para que se vayan ubicando de qué es lo que estamos charlando, o de qué es lo que ya veníamos charlando hace un tiempo,
pero creo que esto ayuda un poquito a ponernos al día. Fíjense, a partir de la digestión, ¿sí? Yo voy a poder obtener los aminoácidos, glucosa, glicerol o ácidos grasos, que ellos, mediante metabolismos, van a cumplir diferentes funciones en el organismo, ¿sí? Perdón que me estoy acomodando tanto, pero la verdad no tenía mucha ganas de sentarme. Entender qué es un enterocito, ¿sí? Esto es lo mismo que el aparato digestivo, que sepan de lo que estoy hablando. Células epitales del intestino encargadas de realizar absorción de diversos nutrientes esenciales, ¿sí? Esa es su función mayoritaria, la función más importante, ¿sí? Esto aparece entonces en el intestino. Y a partir de acá ya empezar a charlar algunas cosas que implican digestión, ¿sí? Como por ejemplo las enzimas pancreáticas, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es un sismógeno o simógeno? Fíjense acá yo les puse un cuadrito como para que tengan algunos datos que son importantes para tener en cuenta, ¿sí? Sismógeno, enzima activa y cuál es el sustrato con el que va a trabajar. Esto es para que hablemos de enzimas digestivas, sería aparato digestivo, ¿sí? Un sismógeno es como se lo conoce como una preenzima, o sea, es una enzima que está apagada, por decirlo de alguna manera, que no anda. Esa enzima que está apagada por determinadas situaciones se prende y empieza a tener actividad enzimática. ¿Se acuerdan lo que era la actividad enzimática? Era la capacidad de convertir al sustrato en producto, ¿sí? Entonces, conocer al sismógeno es importante también respecto de la digestión y el aparato digestivo, porque un sismógeno justamente me puede dar una idea a mí de qué enzima voy a tener o qué funcionamiento tendrá esta enzima en particular, ¿sí? Esto que está acá son las enzimas activas respecto de algunos sismógenos que podemos tener, ¿sí? Estas que están acá son enzimas digestivas, ¿sí? Fíjense que dice péptidos, o sea, con lo que trabaja es con péptidos, triglicéridos. Starch es almidón, la amilasa salival, por ejemplo, ribonucleasa A o de desoxirribonucleasa, ¿sí? Son distintas enzimas que se encargan de trabajar con macromoléculas, o mejor dicho, biomoléculas, porque los triglicéridos no llegan a ser macromoléculas, pero son moléculas de elevado peso molecular relacionadas con la vida, ¿sí? Muy bien. Ahora sí arrancamos un poquitito con proteínas, que les di la introducción del aparato digestivo, porque justamente vamos a ver algunas cosas y por ahí ya vimos algunos metabolismos y está bueno que sepan dónde van a empezar a funcionar los metabolismos. O sea, quiénes son los que se van a encargar de darles el sustrato a los metabolismos, justamente provienen de los alimentos que previo tienen que pasar por el sistema digestivo, ¿sí? Para poder darnos a nosotros las sustancias de importancia biológica para los metabolismos, ¿sí? ¿Por qué son importantes las proteínas en el organismo? Bueno, están relacionadas con catálisis, transporte, regulación, ¿sí? Eh, Tiene que ver con el movimiento, vieron ahí que dice proteínas musculares, el movimiento de la persona, con eso tiene que ver, por ejemplo, las que vemos la contracción muscular cuando hablamos de ejercicio físico, estructuras como el colágeno o distintos tipos de anticuerpos proteicos también pueden presentar. O sea, las características e importancia de las proteínas son muy grandes. Nosotros estuvimos hablando de proteínas al principio, cuando empezamos en diciembre, pero yo lo que les mostré de las proteínas fue la estructura de las proteínas en general. No hablé de metabolismo de proteínas, ¿sí? Que eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo asumo que ya saben lo que es una proteína, como asumo que ya saben lo que es una enzima, porque está dado en diciembre ya, ¿sí? Bien, esto que está acá también lo hemos charlado, ¿sí? Que tiene que ver con por qué es importante el consumo diario de determinada cantidad de proteínas, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que durante el día tenemos que consumir aproximadamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho algo así como 75 gramos de proteínas? Fíjense que dice entre 50 y 100 gramos de proteínas por día, ¿sí? Esto se debe a que el organismo, ¿sí? No tiene la capacidad de almacenar proteínas ni aminoácidos, o sea, mejor dicho, vamos a decirlo de una manera, no tiene la capacidad de almacenar aminoácidos. Nuestro organismo no puede almacenar aminoácidos como sí puede almacenar ácidos grasos o lípidos, o como sí puede almacenar hidratos de carbono. No puede almacenar proteínas, por lo tanto debo consumir proteínas todos los días, ¿sí? En una cantidad considerable, ¿sí? Fíjense que justamente nuestro organismo, ahí les dice un dato muy interesante, tiene la capacidad de degradar entre 300 y 400 gramos de proteína diarias y puede resintetizar esa misma cantidad, ¿sí? De los cuales termina excretando, que es lo que dice ahí, o sea, termina excretando, metabolizándose, o sea, utilizando o cambiando
entre 50 y 100 gramos, que se lo termina sacando del organismo, ¿sí? Que ya sea porque se va, bueno, ya vamos a ver cómo se va, no se preocupe. Siempre entonces tienen que tener en cuenta que las proteínas las debo, ¿sí? Las debo consumir a diario. No hay forma de almacenar proteínas en nuestro organismo, lo cual es muy, muy importante. Eso es indispensable. Hay figura, por ejemplo, también les habla de que las enzimas tienen una vida corta, y es cierto, las enzimas duran poquito. Muy bien. Cuando hablamos de enzimas digestivas, algo que esto se charla y se ve en la facu también, ¿sí? Cuando ven aparato digestivo, yo no les, insisto, no les voy a explicar aparato digestivo, pero sí les voy a contar de las enzimas digestivas, que es algo muy importante. Aparecen dos grandes grupos, las endoproteasas, como pepsina, tripsina, quimotripsina y elastasa, o las exoproteasas, que son aminopeptidasas, carboxipeptidasas y carboxipeptidasa B, perdón. Las enzimas pancreáticas son, perdón, estoy leyendo, pero me cuesta mucho, vieron que yo se los dije al principio, si tengo algo escrito me cuesta mucho no leerlo, ¿sí? Algunas de las enzimas pancreáticas son secretadas como proenzimas o como sismógenos, que es lo que habíamos dicho recién, hace un ratito, que es lo que era, que se convierten luego por una reacción en particular, que es la hidrólisis parcial, que ya vamos a ver lo que quiere decir, en una forma activa, o sea, se activan, funcionan, ¿sí? Ahora vamos a charlar de todo esto. Saber que cuando hablamos de la digestión de las proteínas, tenemos que saber que comienzan en el estómago, ¿sí? Comienzan en el estómago y terminan en el intestino. Principalmente en el estómago lo que sucede con una proteína es que la proteína se desnaturaliza y que sufre un primer corte, ¿sí? Un primer corte es como que se empieza a desarmar, o sea, yo agarro una proteína y como la corto en pedazos muy grandes, ahora vamos a ver cómo son esos pedazos muy grandes, y esos pedazos muy grandes terminan yendo al intestino una vez que ya está desnaturalizada. Acuérdense, desnaturalizo quiere decir que la hago un hilito y después como que la voy cortando de a cachos grandes, ¿sí? Eso termina yendo al intestino y el intestino se termina de generar el proceso de digestión, donde voy a poder tener moléculas más pequeñas hasta alcanzar el tamaño de aminoácidos, que es lo que yo en realidad voy a estar buscando para el organismo, ¿sí? Fíjense que dice dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos, que son moléculas mucho más pequeñas, que son las que después el organismo va a utilizar para cumplir diferentes funciones, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Estoy yendo un poco rápido porque esto por ahí es algo un poco más teórico, pero ¿vamos bien? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa Sí, me re paran, ¿eh? bien. Cualquier cosa me paran. Muy bien. ¿Qué sucede en el estómago? Lo primero que sucede en el estómago es la desnaturalización de la proteína gracias a el pH bajo que posee el estómago, ¿sí? El pH bajo que posee el estómago está relacionado justamente a la cantidad de ácido clorhídrico que posee, ¿sí? Ácido clorhídrico que posee, que es alta, ¿sí? Eso ayuda, primero, el ácido clorhídrico a desnaturalizar la proteína, o sea, rompe su estructura nativa. Recuerden que la estructura nativa es la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? A su vez, a pH bajo, entre pH 1,6 y 3,6, ¿sí? Aparece la pepsina, ¿sí? Que tiene la capacidad de romper a una proteína desnaturalizada. Y solamente puede cortar enlaces donde tenga fenilalanina, tirosina y triptofano. Ese es el laburo de que hace la pepsina. ¿Qué pasa? No toda la proteína tiene a lo largo de toda la molécula triptofano, fenilalanina y tirosina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Una molécula muy larga, muy grande, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño dibujito de esto. Lo hago acá el dibujito, ¿sí? Supónganse que yo tengo una proteína determinada, ¿sí? Esto gracias a un pH bajo que tiene el estómago, ¿sí? Va a tener tendencia a desnaturalizarse, ¿sí? Y luego, en presencia de la pepsina, básicamente lo que voy a obtener son pedazos de esta proteína, que pueden ser más chicos o más grandes. ¿Dónde van a suceder estos cortes que hace la pepsina? Donde haya aminoácidos aromáticos, ¿sí? Eso es lo que hace. No me da aminoácidos cortitos, no me da cadenas muy cortas. Me puede llegar a dar cadenas cortas la pepsina, pero no es la función principal de la pepsina hacerme cadenas muy cortas de aminoácidos. La función principal de la pepsina es comenzar a cortar la proteína de alguna manera, ¿sí?
Entonces, se mantiene, ¿sí? Empiezo a tener en el estómago, disuelto, gracias al proceso de lo que genera el ácido clorhídrico más lo que generan la pepsina, voy a tener proteínas más cortas, ¿sí? Péptidos y aminoácidos. Una mezcla de proteínas más cortas, péptidos y aminoácidos, que eso después va a pasar al intestino, ¿sí? Y acá tienen algo que está buenísimo, este gráfico, que les va a venir al pelo cuando van a hacer un trabajo práctico de esto, ¿sí? Que les muestra las distintas fases de la absorción y digestión de proteínas. Fíjense. Primero tengo la proteína, ¿sí? La proteína en el estómago se desnaturaliza, ¿sí? Esperen que, y en presencia de la pepsina obtengo cadenas más cortas, ¿sí? Luego, en el páncreas, en presencia de otro tipo de enzimas, ¿sí? Fíjense que es lo que les decía recién, en el estómago ácido clorhídrico más pepsina, y en el intestino enzimas pancreáticas, que ahora se las voy a presentar a todas, que son la tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasas y compañías, ¿sí? Se encargan de cortar todos esos pedazos que obtuve en el estómago, más chicos y más largos, y me dan aminoácidos y algunos oligopéptidos, ¿ven? Aminoácidos y algunos oligopéptidos que ya pueden ser absorbidos, ¿sí? Una vez que esos aminoácidos y oligopéptidos que son absorbidos, ¿sí? Va a terminar la conversión a aminoácidos y a partir de ellos voy a ir obteniendo en distintas partes, ¿sí? Lo que yo estoy buscando. Una vez, en realidad nosotros lo que vamos a hacer es intentar llegar hasta los aminoácidos y a partir de ahí veremos qué tipo de reacciones podemos tener, ¿sí? No es tan importante la producción del ácido clorhídrico en la mucosa gástrica, es algo que en general a algunos profes les gusta mucho enseñar y demás. Lo importante es que gracias a esto que está acá abajo, que es el buffer carbonato-bicarbonato que presenta el plasma sanguíneo, ¿sí? Y un juego de transportes de ida y vueltas a través de las membranas, yo voy a poder conseguir, ¿sí? Ven acá, protones y cloruros. Estos protones y cloruros son justamente los que se van a encargar de generar el ácido clorhídrico del estómago, que es el que le va a bajar el pH tanto a los líquidos estomacales, ¿sí? O sea, fíjense que yo tengo espacio intersticial, perdón, ¿sí? Me cuestan un poco las palabras porque no es mi área, por decirlo de alguna manera, pero fíjense que los distintos tipos de transportes a través de la membrana me terminan generando que del lado del lumen yo tenga mi ácido clorhídrico, que sería este protón con el cloruro, cuando se juntan. Acá pasa lo mismo, ¿ven? Esto sería una porción de estómago, lo que tiene las estrías es la parte interior del estómago, ¿sí? Y lo que no tiene estrías es como si fuera la tapa, la parte exterior, para que vean lo que les dije recién. Esto les pido disculpas que no se los puedo explicar mejor, pero anatomía y transporte no es mi área, ¿sí? Muy bien. Una vez que ya tenemos digamos, a la proteína que estamos consumiendo, ¿sí? La metí en el estómago, la desnaturalicé, ¿sí? La pepsina hizo su trabajo, que fue cortar fenilalanina con fenilalanina, o sea, entre enlaces aromáticos, ¿sí? Eso después va a llevar al intestino, donde me voy a encontrar con otros tipos de proteínas, que son las que están de la pepsina para abajo, ¿sí? Fíjense que lo que quise hacer acá fue que vean cómo cada una de las enzimas tiene la capacidad de cortar distintos tipos de aminoácidos, ¿eh? La tripsina, por ejemplo, corta arginina y lisina, que son aminoácidos básicos. La quimotripsina, triptofano, fenilalanina, tirosina, metionina, lisina, ¿sí? Distintos tipos de enlaces peptídicos que posean aminoácidos alifáticos como la elastasa, y después las carboxipeptidasas, ¿sí? Que pueden ser la A y la B, donde voy a tener el corte en aminoácidos aromáticos y en aminoácidos básicos, ¿sí? Y ya enzimas más generales, como las dipeptidasas y tripeptidasas, que cualquier dipéptido o tripéptido que yo tenga lo pueden cortar, ¿sí? Muy bien. El pepsinógeno, ¿sí? El pepsinógeno, ¿sí? Es el sismógeno, o sea, la forma inactiva que va a tener la pepsina, ¿sí? ¿Cuándo se activa el pepsinógeno? Bueno, tiene dos formas de activarse. La primera es en presencia de medio ácido, o sea, el pepsinógeno en medio ácido se activa.
La otra forma de activarlo es con ella misma, o sea, la elevada cantidad de pepsina activa el pepsinógeno para que se convierta en pepsina. Por eso se dice que tiene una autocatálisis, se cataliza a sí mismo, ¿sí? Fíjense que justamente lo que hace el ácido clorhídrico y su forma activa es cortarle un pedazo a la pepsina. Ven que tienen una enzima, la enzima inactiva, la proenzima, ¿sí? Y lo que hace es cortarle un resto de 42 aminoácidos, ven que le dice péptido inhibidor, que es este que está acá, resto de 42 aminoácidos, que es el que se encarga de inactivar a la pepsina. Una vez que me saqué de encima ese resto, ¿sí? A partir de ahí, la pepsina funciona y cumple las funciones que estuvimos charlando anteriormente, ¿sí? Que justamente es la de catalizar, cortar la proteína en pedazos grandes, ¿sí? Muy bien. Esto es un resumen básicamente de lo que hace la pepsina, ¿sí? Fíjense, monogástricos somos nosotros, les aviso por las dudas, porque hay otro tipo de mamíferos que tienen más de un estómago, nosotros somos los monogástricos. Básicamente, las proteínas alimentarias en presencia de ácido clorhídrico se terminan desnaturalizando y en presencia de la pepsina se van a cortar en dipéptidos, tripéptidos, péptidos grandes o aminoácidos libres, que es lo que le decía. Como que agarra la proteína y la corta en pedazos, ¿sí? O sea, la chica. ¿Estamos? Esto venimos lo mismo, lo paso de la mierda. Muy bien. ¿Qué pasa con las proteasas en el intestino? ¿Sí? ¿Qué pasa con las proteasas en el intestino? Voy a tener, esperen que me ubico, acá estoy. El pepsinógeno que me da pepsina, ¿sí? Esto es la parte que habíamos visto que está en el estómago, ¿sí? Y en el intestino, ¿sí? Yo tengo una enzima que se llama enteroquinasa, que esa enteroquinasa, ¿sí? Lo que hace es, en presencia de sales biliares, activar al que se conoce como tripsinógeno, ¿sí? El tripsinógeno activa la tripsina, ¿sí? Y la tripsina puede activar a todos los demás sismógenos para obtener quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B, ¿sí? Eso es la cascada de activaciones que termina generando el tripsinógeno, ¿sí? Que termina activando el tripsinógeno, ¿tá? Todo esto son activaciones de sismógenos o de proenzimas, ¿sí? Que van yendo una con otra. Esto va a funcionar, ¿sí? Esto comienza a funcionar cuando se empiezan a percibir el consumo de los alimentos. O sea, no se activa siempre, sino que cuando yo tengo que hacer la digestión, por decirlo de alguna manera, comienza este tipo de activación, ¿sí? Recuerden que si me quieren parar, me paran, ¿eh? Acá tienen otro gráfico, por ahí un poquitito más simple, pero está en inglés, ¿sí? Que es el tripsinógeno, que en presencia de la enteropeptidasa activa la tripsina, que también activa a su vez, es como retroactivadora, ¿sí? Y esto me va a ir activando los distintos tipos de proenzimas, ¿sí? La tripsina es la que activa todas las demás. También monogástricos, o sea, es el mismo cuadro que estuvimos viendo anteriormente, pero más grande, ¿sí? Recuérdense que ¿ustedes conocen a alguien que no sea monogástrico? ¿Las vacas pueden ser? La vaca, por ejemplo, ¿sí? Creo que tiene 4 estómagos las vacas. Y Alf, ¿saben quién es Alf o no? ¿No lo conocen a Alf? Sí. Bueno, Alf tiene 8 estómagos, así que también es multigástrico. Alf era uno de mis programas preferidos. Entonces ahora lo único que hago es estirar un poquitito el cuadro, ¿sí? ¿Ven? Fíjense, a partir de las proteínas, ácido clorhídrico, pepsina, péptidos grandes y aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. Ven, por medio de las proteasas pancreáticas, ¿sí? Los péptidos grandes se van a convertir en aminoácidos, ¿sí? Y por medio de los dipéptidos y tripéptidos también pueden ser aminoácidos, perdón, y dipéptidos y tripéptidos, que el dipéptido o tripéptido también puede ser absorbido, ¿sí? El objetivo principal de todo esto, este cuadrito para mí, por ahí parece un poco complicado, pero es el que está mejor de todos, porque es un resumen bastante grande de todo lo que venimos charlando recién, ¿sí? Tener en cuenta que el dipéptido y tripéptido también pueden ser absorbidos por el intestino, ¿sí? Y el intestino después se va a encargar de separarlo como lo que le corresponde, ¿sí? Pero lo importante acá es que lo que yo siempre voy a querer buscar, o lo que más me conviene,
son los distintos tipos de aminoácidos. Con los aminoácidos es con lo que va a trabajar nuestro organismo, ¿sí? Para después formar determinado tipo de cosas. Todos los aminoácidos van a un lugar que se llama pool de aminoácidos, y a partir de ello el organismo los usa para varias cosas, como por ejemplo para tener nuevas proteínas, ¿sí? También se pueden utilizar sus esqueletos para obtener energía y demás, ¿sí? Este cuadrito después se lo muestro. Este es un resumen, ¿sí?, de la digestión de las proteínas y qué es lo que hace cada una de las enzimas, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá, esto sería amino terminal y carboxilo terminal, ¿sí? Amino terminal y carboxilo terminal. Recuerden que las proteínas van, se enumeran de el aminoácido número 1 es el que tiene la amina libre, y el último aminoácido es el que tiene el carboxilo libre, ¿sí? Entonces esto es un resumen para contarnos qué es lo que hace cada una de las distintas enzimas del aparato digestivo, ¿sí? Por ejemplo, las aminopeptidasas cortan aminoácidos que se encuentran en el extremo N terminal. Las carboxipeptidasas cortan aminoácidos que están en el carboxilo terminal, ¿sí? Después tengo las elastasas que cortan aminoácidos alifáticos, a la quimotripsina que corta aminoácidos aromáticos y a la tripsina que corta aminoácidos básicos, ¿sí? Esto como resumen de todo lo que estuvimos viendo recién. A partir de todo este trabajo de digestión, ¿sí?, yo voy a poder obtener los aminoácidos libres o dipéptidos y tripéptidos como mucho. Acá tienen otro resumen, ¿sí?, de todo lo que estuvimos viendo. En el lumen, que está bueno porque acá me los ubica bien, bien clarito qué es lo que sucede en cada una de las partes. Si yo no me sé bien la anatomía del estómago, este es un buen resumen. Las proteínas se van a convertir en péptidos gracias a la pepsina, previo desarmarse, romper su estructura nativa gracias al ácido clorhídrico. Los polipéptidos en el lumen intestinal, en presencia de tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, carboxipeptidasa B y dipeptidasas, voy a obtener a partir de ellas dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos, ¿sí? Y tener en cuenta que en el enterocito, ¿sí?, o sea, ya una vez que se generó un porcentaje de la absorción, las dipeptidasas y tripeptidasas me van a terminar dando los aminoácidos que estoy buscando. A partir de estos aminoácidos, yo voy a poder generar todos los metabolismos de aminoácidos que estamos viendo. Pero fíjense qué complejo que es obtener el aminoácido a partir de una proteína, ¿sí? Y nosotros esto lo tenemos que hacer todos los días. Acá están los distintos mecanismos de absorción, ¿sí? Fíjense, lumen intestinal, enterocito y la sangre, ¿sí? Que a la sangre portal, o sea que la que se encarga de transportar, ya me llega el aminoácido directamente, ¿sí? En el enterocito puedo tener dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos que se terminan convirtiendo todos en aminoácidos para poder después pasar a la sangre portal. Y esto es a lo que yo me refería, ¿sí? Una vez que ya tengo mis aminoácidos, o sea que pasó todo ese trabajo de agarrar la proteína y desarmarla completo, vienen a un pool de aminoácidos, ¿sí? Ese pool de aminoácidos, fíjense que acá está en mayúscula y grande, ¿sí? Vienen de la absorción en el intestino, de la degradación de proteínas tisulares o de la síntesis de aminoácidos que puede suceder en nuestro propio organismo, que también va a suceder. Se llama fondo metabólico común de aminoácidos o pool de aminoácidos. O sea, todos los aminoácidos llegan acá. Y a partir de esos aminoácidos yo voy a poder tener síntesis de nuevas proteínas, ¿sí?, síntesis de compuestos nitrogenados no relacionados con las proteínas y la producción de energía. Estas son las tres funciones que van a cumplir los aminoácidos en el organismo. Pero fíjense todas las cosas que pueden hacer los aminoácidos en el organismo, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, lo que está en verde, proteínas estructurales, proteínas plasmáticas, hemoglobina, enzimas, proteínas de la leche, hormonas proteicas, ¿sí? Después, respecto de los compuestos no nitrogenados no proteicos, puedo tener colina, creatina, purinas, pirimidinas, coenzimas, glutatión, melanina, ¿sí? Después de la producción de energía, ¿cómo puedo obtener amoníaco, alfa-cetoácidos, ¿sí?, que hoy no sé si voy a llegar, pero la idea es que veamos un poquitito cómo suceden esos metabolismos, que son un poco complicados. No son metabolismos nada fáciles. Bueno, ¿qué pasa con los aminoácidos en la célula? ¿Sí? Cuando el aminoácido llega a la célula, ¿sí?, lo primero que hace la célula es querer desarmar al aminoácido, ¿sí?, querer desarmar. Porque a partir de desarmar el aminoácido, yo puedo obtener energía, ¿sí?, o puedo obtener glucosa, o puedo generar otro tipo de aminoácido. ¿Me siguen lo que digo? O sea, con el aminoácido, cuando me llega, yo puedo obtener otro aminoácido,
obtener glucosa u obtener energía. Son las tres funciones principales del aminoácido pelado, sin hablar de formar proteínas, ¿sí? Que eso es otra cosa, otro tema. Yo te hablo cuando te llega el aminoácido. Para que esto suceda, el aminoácido debe degradarse. Y para poder degradarse se va a separar en dos partes, en la pérdida del grupo amino y en la degradación de la cadena carbonada, ¿sí? O sea, en perder el grupo amino, este que está acá, sacárselo, o degradar la cadena carbonada, ¿sí? O utilizarla para otra cosa, ¿sí? No siempre la voy a querer destruir, a veces la voy a querer usar para otra cosa. ¿Estamos con esto? Muy bien. ¿Cuáles son los destinos que pueden tener los esqueletos carbonados? ¿Sí? Fíjense. Yo tengo cierto grupo de aminoácidos, alanina, glicina, cisteína, serina y treonina, ¿sí? Que pueden convertirse a piruvato. Ya vamos a ver cómo se convierten a piruvato. Hay varias formas de convertirse en piruvato. Una, por ejemplo, se llama transaminación, ¿sí? Otra se llama desaminación, ¿sí? Pero yo puedo obtener, ¿sí? A partir de esos aminoácidos, puedo obtener piruvato. Ya les voy a mostrar cómo, ¿sí? Una vez que yo obtengo piruvato, a partir del aminoácido, el aminoácido puede entrar directamente al ciclo del ácido cítrico. Puede hacerlo convirtiéndose en acetilcoenzima A, ¿sí? Y generar todo el ciclo de Krebs, que nosotros lo estuvimos viendo, ¿sí? O puede el piruvato también convertirse por una reacción que se llama de transaminación en oxalacetato, ¿sí? El oxalacetato puede también estar en el ciclo de Krebs o directamente convertirse en glucosa. Fíjense que tienen acá distintos colores para los aminoácidos. Ya vamos a hablar qué es lo que quiere decir, porque cada uno de esos pertenecen a un grupo distinto, ¿sí? Fíjense, glutamato, glutamina, histidina, prolina, arginina, me terminan dando alfa-cetoglutarato, que forma parte del ciclo de Krebs, ¿sí? Valina, metionina, treonina, isoleucina me pueden dar succinato, ¿sí? O sea, los aminoácidos tienen distintas formas, ¿sí? De meterse al ciclo de Krebs. En realidad son distintas formas de que su esqueleto carbonado se convierta en distintos tipos de metabolismos. Por ejemplo, para obtener energía, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. ¿Qué es lo que le pasa al grupo amino? ¿Para dónde va a ir el grupo amino del aminoácido? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que yo tenía que perder el grupo amino, sacárselo y degradar la cadena carbonada? Bueno, la degradación de la cadena carbonada está relacionada con esto, ¿sí? Y la pérdida del grupo amino está relacionada con esto. Fíjense, el grupo amino puede, en presencia de dióxido de carbono y ATP, transformarse en carbamidil fosfato y a partir de esto ciclo de la urea, ¿sí? El amonio puede pasar al aspartato y generar asparagina, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es importante. El amonio puede unirse al alfa-cetoglutamato para dar glutamato, que esto puede producir otro, ¿sí? Tipo de otros aminoácidos. Acá no les dije, pero el carbamil fosfato, dije ciclo de la urea, ¿no? Sí. También puede dar pirimidinas. El aminoácido, el amino puede unirse al glutamato también, así como se une al aspartato, puede unirse al glutamato para dar glutamina, ¿sí? Y esto me va a dar distintos tipos de purina para nucleótidos, o sea, purinas básicamente funciones para nucleótidos, perdón, me trabé. Distintos tipos de aminoazúcares, triptofano, histidina y compañía, ¿sí? O sea, yo puedo al amino que está dando vuelta, pegárselo a otras cosas para que me funcione en distintas moléculas proteicas, ¿sí? La idea de esto es ver cómo se va a ir generando. Entonces, a partir de los distintos tipos de proteínas intracelulares o de proteínas de la dieta, que ya vimos cómo hicimos para que de la proteína de la dieta obtener aminoácidos, voy a obtener el aminoácido, ¿sí? Los aminoácidos me van a terminar dando amonio y el esqueleto carbonado, ¿sí? El amonio o el amoníaco en este caso es lo mismo, ¿sí? Y por distintos metabolismos, yo voy a poder tener los caminos que les mostré acá arriba. Estos dos que están acá se pueden unir, ¿ven? Gracias a la conexión aspartato-argino-succinato que se nos va a mostrar Matías más adelante. Pero básicamente esta conexión aspartato-argino-succinato lo que hace es unir al ciclo de la urea con el ciclo del ácido cítrico. Una conexión entre los dos, ¿sí? Ciclo de la urea, ciclo del ácido cítrico que nosotros ya lo conocemos, que es el ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Segura? ¿Seguro? Muy bien. Respecto de la pérdida de grupo amino,
existe una reacción que se llama reacción de transaminación, ¿sí? Voy a usar acá el marcador antes de sacarle una foto. Reacción de transaminación es una reacción donde un aminoácido como el glutamato, ¿sí? Lo que hace es intercambiar un aminoácido como el glutamato, lo que hace es intercambiar el grupo amina del glutamato por el grupo ceto de otro alfa-cetoácido, de un alfa-cetoácido, ¿sí? Los alfa-cetoácidos son moléculas que tienen un grupo ceto al lado de un grupo carboxilo. En lugar de tener el grupo amina, tienen el grupo ceto. Entonces, básicamente lo que hace esta reacción de transaminación es cambiar este por este, ¿sí? En presencia de PLP, conocido como piridoxal fosfato, ¿sí? En presencia de PLP, conocido como piridoxal fosfato. Eso termina dando como resultado, ¿sí? La obtención de alfa-cetoglutarato, ¿sí? Esto que está acá es un alfa-cetoácido, y un alfa-aminoácido cualquiera, que contenga las mismas características de cadena que tenía el alfa-cetoácido anterior. O sea, yo parto de un aminoácido y de un alfa-cetoácido y obtengo otro aminoácido y otro alfa-cetoácido distinto. Eso es justamente la reacción de transaminación, ¿sí? Involucradas en estas reacciones aparecen las que se conocen como aminotransferasas o transaminasas, ¿sí? Las aminotransferasas o transaminasas son enzimas muy importantes que inclusive, ahora lo vamos a ver, sirven para determinar para diagnosticar algún tipo de enfermedades particulares, que eso lo vamos a mostrar al final. Esta es la transaminación, es la ecuación general, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar ejemplos de transaminaciones con aminoácidos en particular, ¿sí? Esto es a tener en cuenta, que no lo dije en el anterior, pero se los digo, que las reacciones de transaminación se pueden revertir. ¿Qué quiere decir que se puede revertir? Es que yo puedo pasar del glutamato al glutamato y alfa-cetoácido para obtener alfa-cetoglutarato y aminoácido, o de cualquier aminoácido y alfa-cetoglutarato obtener cualquiera de los otros dos. A eso se refiere con reversible. Puedo volver para atrás, ¿sí? Tener en cuenta que algunos aminoácidos, como la lisina y la treonina, no participan de reacciones de transaminación, ¿sí? Y el resto sí. Los que están acá abajo, piruvato que puede pasar a alanina, oxalacetato que puede pasar a aspartato, y alfa-cetoglutarato o glutamato, son los más importantes o los que más vamos a usar, ¿sí? Estas tipo de reacciones. Piruvato es un alfa-cetoácido, oxalacetato es un alfa-cetoácido y alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido. En cambio, alanina, aspartato y glutamato son aminoácidos, ¿sí? O sea que yo a partir de estos tres alfa-cetoácidos puedo obtener estos tres aminoácidos, o a partir de estos tres aminoácidos puedo obtener estos tres alfa-cetoácidos, ¿sí? Eso es algo muy importante y que tienen que tener en cuenta. Acá están las reacciones que les decía, ¿sí? Que son reacciones particulares. Tengo al aspartato, que reacciona con el alfa-cetoglutarato. Aspartato es un aminoácido que reacciona con el alfa-cetoglutarato. Y en presencia de la transaminasa conocido como GOT, o glutamato oxalacetato transaminasa, glutamato oxalacetato transaminasa, ¿sí? O aspartato aminotransferasa, cualquiera de los nombres está bien, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres, voy a obtener oxalacetato y glutamato, ¿sí? Oxalacetato y glutamato. O sea, yo parto de un aminoácido, ¿sí? Alfa-cetoglutarato, ¿sí? Alfa-cetoglutarato, que es bastante común en el alfa-cetoglutarato, también es bastante común en el aspartato, para obtener oxalacetato y glutamato, ¿sí? En cambio, si yo parto de alanina y alfa-cetoglutarato, en presencia de la transaminasa conocida como glutamato piruvato transaminasa, ¿sí? O alanina aminotransferasa, cualquiera de los dos nombres está bien, voy a obtener piruvato y glutamato. Esta reacción es una de las principales reacciones de obtención de piruvato a partir de aminoácidos, que es la alanina, ¿sí? O sea, yo parto de un aminoácido, ¿sí? En general, si parto de un aminoácido puedo obtener alanina, y una vez que obtengo la alanina la puedo convertir en piruvato, ¿sí? El piruvato, ¿por qué es importante? Porque el piruvato después se mete en la mitocondria para dar acetilcoenzima A y ciclo de Krebs, por ejemplo, o el piruvato también forma parte de la gluconeogénesis, ¿sí? Para poder obtener glucosa. Por eso es tan importante el piruvato, por eso la alanina es un aminoácido tan importante, ¿sí? ¿Alguna duda con lo que dije recién?
Me di cuenta que todo esto que dije no grabé, pero está en la filmina, así que no se preocupen. Por suerte están en clase, pero se los dejo acá grabado. A veces hay que venir a la clase sí o sí. A ver, glutamato es este que está acá, más agua en presencia de un agente oxidante como el NADP o NADPH, o NADH, es el NADP o NADH, o NAD, puta madre, sin la H. NADP o NAD más, quise decir las dos veces NADPH, puta, pero la gente. NADP o NAD, eso quiero decir. No sé por qué me costó tanto. ¿Sí? Lo que va a suceder es que en presencia de una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, se va a perder el grupo amina, se pierde el grupo amina, que es este que está acá, este que está acá se va, ¿sí? Y me termina dando amonio libre o amoníaco libre. Y obtengo el alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido de gran importancia, ¿sí? Siempre tienen que tener que el alfa-cetoglutarato aparece en un montón de metabolismos. Es alguien bastante famoso. Y a su vez obtengo NADPH, ¿sí? Que es poder reductor. O sea, dejo de tener el agente oxidante para tener al agente reductor, ¿sí? El agente oxidante es el NADP y el agente reductor es el NADPH, ¿sí? Fíjense que lo que dice acá es que el glutamato, ¿sí? Puede traer el grupo amonio de las reacciones de transaminación que estuvimos charlando anteriormente, ¿sí? Fíjense que en las reacciones de transaminación que estuvimos charlando anteriormente, siempre lo que obtengo es un alfa-cetoácido cualquiera, como oxalacetato o piruvato, y aparte obtengo glutamato, ¿sí? Entonces, de acá me saqué de encima, por ejemplo, acá en el aspartato me saco de encima el amonio, porque obtengo oxalacetato, pero se lo pasé al glutamato. Entonces, ¿qué pasa? El glutamato, por una reacción que se llama justamente desaminación oxidativa, libera ese grupo amonio y recupero el esqueleto carbonado. Este esqueleto carbonado, por ejemplo, se puede meter en el ciclo de Krebs, ¿sí? Para sacármelo de encima. Y me da el amonio libre. ¿tá? Me da el amonio libre. Esto sucede en general en el riñón, ¿sí? Donde yo voy a liberar amonio en el pichí. ¿Sí? No en todos los lugares voy a poder liberar amonio solito. O sea, el amonio, el amoníaco es tóxico, hace mal. ¿sí? Entonces, el organismo evita tenerlo libre. En muy pocos lugares lo deja libre. ¿sí? Lugares donde ya prácticamente lo estoy por excretar. Lo que intenta hacer el organismo es generar urea también, ¿sí? Para deshacerse, lo que el amonio no quede libre. El amonio es tóxico. El amonio es el NH. Esto es amoníaco, amonio es NH4 con una carga positiva. Pero en el organismo pueden estar los dos. ¿sí? Respecto de la glutamato de deshidrogenasa, ojo con esto, esto habla de una regulación alostérica, esto está simplemente porque en bioquímica se lo pueden llegar a tomar, ¿sí? Pero sepan que tiene regulación alostérica. Alostérica, acuérdense lo que era una enzima alostérica, que depende de un modulador alostérico. ¿sí? La modulación positiva se la va a dar el ADP y el GDP, y la negativa el ATP y el GTP. Tengan en cuenta que la glutamato de deshidrogenasa, que es lo que yo les decía recién, como es deshidrogenasa, ¿sí? tiene NADP como agente oxidante, es una enzima mitocondrial, pero se encuentra principalmente en hígado y en riñón, mucho más presente en riñón que en hígado. ¿sí? Se me tildó el aparato por eso no cambia de... A ver, fíjense. Nosotros vimos la transaminación y la desaminación oxidativa. ¿sí? Transaminación y desaminación oxidativa. La transaminación yo parto de un aminoácido para obtener un alfa-cetoácido. ¿sí? Un aminoácido, alfa-cetoácido. ¿sí? ¿Qué me termina dando? Alfa-cetoglutarato, glutamato como aminoácido y alfa-cetoglutarato. Las dos cosas. ¿sí? Esto es lo que yo tengo. Parto de un aminoácido, ¿sí? Y un para obtener un alfa-cetoácido, y me termina dando alfa-cetoglutarato y glutamato. Esperen un cachito, estoy diciendo una pelotudez. Perdón. Me mezclé con mi propio... Perdón, va de nuevo. El aminoácido y el alfa-cetoglutarato me terminan dando un alfa-cetoácido y glutamato. O sea, glutamato como aminoácido y otro alfa-cetoácido, que eso es lo que yo había dicho, ¿sí? Y si el aminoácido es alanina, acá voy a terminar obteniendo piruvato, ¿sí? Y si el aminoácido es aspartato, acá voy a terminar obteniendo oxalacetato, ¿sí? Esta es la transaminación.
Ahora, también puedo, por medio de la desaminación oxidativa, partir de glutamato y obtener alfa-cetoglutarato. ¿Se dan cuenta? Obtengo el alfa-cetoglutarato. Esto en presencia de un agente oxidante como el NAD+ o el NADP+. ¿Sí? Y a cambio me va a terminar dando el amonio. ¿Sí? En la transaminación no obtengo el amonio, en la desaminación oxidativa sí obtengo el amonio. ¿Sí? Esta es la glutamato deshidrogenasa, que es la que tienen acá. Cualquiera de las dos reacciones me terminan dando el alfa-cetoglutarato, que es el que está acá, por ejemplo, ¿sí? Que es el esqueleto carbonado, ¿sí? Y después tengo el grupo amonio, este que está acá, que lo tengo que eliminar de alguna manera. ¿Tá? Esto es cómo trabajan en concordancia las dos reacciones. Yo genero la transaminación, obtengo el glutamato, ¿sí? Genero la transaminación, obtengo el glutamato, y el glutamato, en presencia de la glutamato deshidrogenasa, obtengo el alfa-cetoglutarato, que es el que después me lo saco de encima, ¿sí? Que le termino sacando el amonio. Aminoxidasa, no, lo voy a pasar. Distintos tipos de reacciones no oxidativas, ¿sí? Que esto realmente yo no vi que se los hayan tomado ustedes en la facu. Se toman mucho la transaminación y la desaminación oxidativa, ¿sí? Esto no tanto, pero sepan que puede existir, ¿sí? Una desaminación no oxidativa que está relacionado con la pérdida y nueva ganancia de agua. Es un reacomodamiento de los átomos, ¿sí? Sin la necesidad de oxidar. O sea, pierdo agua, gano agua, y en ese paso, en presencia de PLP, obtengo el amonio. ¿ven? Es como que libero el amonio. ¿Sí? Las dos anteriores son mucho más tomables que esta que está acá. Otro resumencito de lo que estábamos viendo, ¿sí? Y agrego una reacción más, que es la de la glutamina sintetasa, que la vamos a ver más arriba, que no está acá. Sí, está acá. Bueno, me olvidé ponerlo, pero no importa, la agrego acá, fíjense. Por reacción de tengo un alfa-cetoácido cualquiera, un alfa-aminoácido cualquiera, ¿sí? Esta que está acá en la reacción 1, ¿ven? ¿Se ubican? Un alfa-aminoácido cualquiera, ¿sí? Y el alfa-cetoácido. Esto me termina dando alfa-cetoglutarato y el glutamato, que es lo que habíamos visto, ¿sí? El glutamato, que esta es la reacción que no les dije a ustedes, ¿sí? El glutamato, que es este que está acá, ¿sí? En presencia de una enzima que se llama glutamina sintetasa, que es la que está acá, glutamina sintetasa, ¿sí? Glutamina sintetasa, lo que está acá arriba ya lo vimos, ¿sí? Es el glutamato, que es este que está acá, que se los ubico por las dudas, si hay alguno medio despistado. El glutamato, que es este que está acá, ¿sí? En presencia de una amina que se llama glutamina sintetasa, me termina dando un aminoácido que se llama glutamina, que es este que está acá. ¿Cuál es la ventaja de la glutamina? La glutamina puede viajar, puede ir de un lugar a otro, ¿sí? La glutamina puede viajar, puede ir de un lugar al otro. La glutamina, en presencia de la glutaminasa, me termina dando glutamato. Entonces, una vez que yo obtengo glutamato, puedo hacer que la glutamina pasee por donde tenga ganas y que lleve el grupo amonio a donde yo quiera para pasárselo a otro alfa-cetoácido y obtener un aminoácido, o para sacárselo y obtener el esqueleto carbonado. Fíjense, glutamato, que me termina dando glutamina, la glutamina viaja y cuando llega al lugar que quiere, ¿sí? En presencia de la glutamina, de la glutaminasa, me da de nuevo el glutamato y a partir de ello puedo volver a las reacciones 1 y 2. ¿Sí? O sea, con las reacciones 1 y 2 puedo tener el glutamato o puedo tener el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Si tengo el glutamato, puedo hacer que el grupo amonio viaje si yo lo convierto en glutamina. Con la glutamina viaja, ¿sí? A donde yo quiera y después lo vuelvo a convertir en glutamato. ¿Sí? ¿Qué pasa con el amoníaco? ¿Sí? Lo podemos obtener, como dice acá, por reacciones oxidativas o no oxidativas, que son las que les mostré arriba. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta que el amoníaco es tóxico, hace mal y hay que sacárselo de encima. ¿Cómo me lo voy a sacar de encima? De dos maneras principales. Estas son algunas de las cosas que implican la toxicidad del amonio. ¿Sí? No me preocupa tanto. Sí me preocupa. Toxicidad del amonio hace mal. ¿Sí?
A ver. ¿Cómo me lo voy a sacar de encima? Era lo que les decía. Básicamente el organismo se lo puede sacar al amonio de encima de dos maneras. Como amonio, por ejemplo, que es muy poquito el porcentaje que se va como amonio, y como urea, ¿sí? Que como urea se va bastante. Ahora, para poder llevar el amonio de una parte del organismo al otro, el organismo utiliza justamente a la glutamina, que es la que les presenté hace un ratito, que se las nombré, ¿sí? La glutamina es hacer reaccionar al glutamato con amoníaco. En el glutamato, esto que está acá es un grupo carboxilo, y en la glutamina es un grupo amida, que es lo que está acá, que es un grupo amida. ¿Sí? Esto es neutro, lo otro es ácido. ¿Sí? La glutamina, ¿sí? La glutamina, que necesita energía para poder formarse a partir del glutamato, ¿sí? Es una forma neutra, por decirlo de alguna manera, del glutamato, que le permite viajar a través del organismo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la glutamina sintetasa? Tengo el glutamato que reacciona con amonio en presencia de ATP, ¿sí? Para dar glutamina, que es esta enzima que ustedes ven acá, que es este aminoácido que ustedes ven acá, ¿sí? Que es el que va a ir viajando de un lado al otro. La glutamina sintetasa tiene regulación alostérica. Esto estoy casi seguro que no se lo van a tomar. Yo le voy a sacar una foto, por las dudas, para que lo tengan ahí, para que lo lean, ¿sí? Pero la glutamina sintetasa presenta regulación alostérica y regulación covalente, ¿sí? Simplemente eso. Más de eso no es necesario que sepan. Saber que cuando la glutamina llega al lugar que tiene que llegar con el amoníaco y te lo tiene que sacar de encima, ¿sí? Se tiene que sacar de encima, lo debe hacer en presencia de lo que se conoce como glutaminasa. Y fíjense que esto es muy importante. La glutaminasa es muy activa en hígado y riñón. Justamente en hígado y en riñón es donde se genera el descarte, o voy a intentar generar el descarte del amoníaco, ya sea porque lo convierto en urea o porque lo convierto en amonio y del riñón se va derecho al pichí. ¿Sí? En el caso del amonio se va derecho al pichí. Pero es una enzima mitocondrial, eso no es una pavada respecto a la glutaminasa. Este que está acá es el transporte completo, ¿sí? Del grupo amonio. ¿Y a dónde termina? ¿Sí? ¿Dónde va a terminar? Fíjense. Esto hace la mayoría de los tejidos, esto pasa en el hígado, esto pasa en el músculo. ¿Sí? O sea, en la mayoría de los tejidos, yo voy a hacer que el amonio se convierta en glutamina. ¿Se dan cuenta? O sea, la mayoría de los tejidos del organismo, el amonio se convierte en glutamina. La glutamina va a la sangre y de la sangre va al hígado. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con la glutamina en el hígado? Bueno, en el hígado la glutamina, en presencia de la glutaminasa, la que les conté hoy, ¿sí? Se convierte en glutamato. Y eso me da el grupo amonio, que el grupo amonio, ¿sí? Por medio del ciclo de la urea, me termina dando urea. En el hígado puedo obtener urea. Esto que está acá, que dice glutamato alfa-cetoglutarato, es una transaminación, no sé si se dieron cuenta, ¿sí? Y después, ¿qué pasa en el músculo? En el músculo yo tengo el aminoácido libera el grupo amonio, que por medio de la glutamato deshidrogenasa me termina dando, se termina cualquier aminoácido, perdón, dije mal, termina convirtiéndose, esto es el ciclo de Krebs, sí, esto es glutamato, esto es ciclo de Krebs, dije mal, perdón. Esto es una transaminación, glutamato alfa-cetoglutarato, ¿sí? A partir de ella voy a obtener, del piruvato voy a obtener alanina, ¿sí? Y la alanina vuelve a la sangre, vuelve al hígado para todo. Todo este ciclo que está acá se llama, este ciclo que está acá abajo, miren, este, se los expliqué como el orto, me acabo de dar cuenta. Perdón, ahora lo explico de nuevo. Ahora les explico de nuevo, porque son varios caminos, ¿sí? Este ciclo que está acá se llama ciclo de la glucosa alanina, ¿sí? Ciclo de la glucosa alanina. Va de nuevo. La primera parte que le dije, la glutamina va a la sangre, la glutamina se convierte en glutamato, ¿sí? Eso no hay ningún problema, ¿sí? Esto es lo que pasa en la mayoría de los tejidos. El amonio que está dando vuelta se le asocia al glutamato para darme glutamina, la glutamina va al hígado, ¿sí? Y en el hígado, en presencia de la glutaminasa, obtengo de nuevo el glutamato y el amonio se descarta como urea. Eso es lo que quería decir. ¿Está? Muy bien. Ahora, en el músculo, los aminoácidos, ¿sí? Pueden liberar, pueden justamente a partir del amonio convertirse el alfa-cetoglutarato y el amonio me terminan dando el glutamato, ¿sí? El glutamato con una transaminación
ven el glutamato por medio de una transaminación, que es lo que sucede acá, ¿sí? Utiliza el piruvato que se obtiene por la glucólisis, ¿sí? El piruvato que se obtiene por la glucólisis, lo utiliza el glutamato y una transaminación me da alanina. La alanina va a la sangre y vuelve al hígado. En el hígado la alanina se puede convertir en piruvato, el piruvato por gluconeogénesis me va a dar glucosa, la glucosa puede ir a la sangre, ¿sí? De la sangre al músculo, y la glucosa de nuevo me puede dar piruvato. ¿Sí? Ahí ahora sí lo expliqué bien, no como el orto como lo había explicado hace 2 minutos. ¿Alguna duda con esto, chicas, chicos? Yo sé que es un despiole esto, pero... O sea que la alanina es como la glutamina, que se puede La transportar alanina, fácil. claro. A ver, la glutamina, ¿sí? Puede transportar el grupo amonio. La alanina también puede transportar el grupo amonio, tal cual. ¿Sí? La alanina, exactamente. Podemos dejarlo así. La diferencia fundamental es que de la glutamina vos no podés obtener rápidamente energía, en cambio de la alanina, si se convierte en piruvato, sí podés obtener rápidamente energía, sobre todo en el hígado. ¿Sí? Porque en realidad obtenés glucosa y a partir de la glucosa obtenés lo que quieras. Esa es la gran diferencia. La glutamina es como simplemente un transportador, la alanina tiene más de una función. Acá está el ciclo dibujado más lindo. ¿Sí? Fíjense, este es el hepatocito, esta es la célula muscular. ¿Sí? Son las diferencias que tengo del tratamiento de los aminoácidos en el hepatocito, o sea, en el hígado, y en la célula muscular. Fíjense, si partimos de glucosa, ¿sí? Yo acá parto de glucosa, obtengo piruvato, lactato deshidrogenasa, es lo que quiere decir el LDH, ¿sí? Alanina transferasa, alanina aminotransferasa, ¿sí? Piruvato alaninotransferasa, puedo obtener alanina, la alanina de nuevo se va al hepatocito, ¿sí? Y la alanina se puede convertir en piruvato y de nuevo en glucosa. ¿Ven que es un ciclo? Y si no, a partir de la alanina, ¿sí? Yo puedo, en presencia de la alanina aminotransferasa, obtener glutamato y a partir de ello descartar el amonio como urea. ¿Sí? Lo que es muy importante que tienen que tener en cuenta es que en la célula muscular yo no puedo descartar el amonio. No, no voy a generar la reacción de que se libere amoníaco. Eso va a suceder en el hígado, ¿sí? O en el riñón. ¿Tá? Ojo con eso. O sea, el músculo no va a liberar amonio. No sé si se entiende eso. Mati, una pregunta. Decime. ¿Cuál es la diferencia que transporte como alanina en vez de lactato? El lactato no está asociado a amoníaco. O sea, la alanina se lleva al amoníaco y el lactato no. ¿Se entiende? Ah, claro. ¿Sí? O sea, vos si tenés amoníaco, la alanina se puede llevar el amoníaco, el lactato no. El lactato no se lleva el amoníaco. O sea, son dos cosas distintas. Muchas gracias. De nada. La alanina aparte es un poco más soluble en agua que el lactato. Entonces en sangre, pero es más fácil sacárselo encima y no genera dolor. No cambia tanto el pH tampoco. Bien, ¿cómo se elimina el amonio? ¿Sí? Que hasta ahora solo lo nombré, pero no les mostré cómo. ¿Sí? Fíjense, tengo distintos tipos de especies y esas especies la van a eliminar de forma diferente. Nosotros somos ureotélicos, ¿sí? O sea, eliminamos el amonio por medio de la urea, ¿sí? Por medio de la urea. Esa es nuestra forma principal de eliminar el amonio, como urea, ¿sí? Que algo se libere como amonio puede ser en el pichí, pero es muy poco comparado con todo lo que se elimina como urea. Fíjense que dice en el hombre, la urea es un compuesto no tóxico y es muy soluble en agua. ¿Sí? Algunas cosas a tener en cuenta, que no se las voy a leer, les voy a sacar una fotito, que son todas cosas que ya dije, ¿sí? Que tiene que ver con la absorción por las bacterias, el amoníaco se absorbe y pasa a la sangre portal, normalmente el hígado elimina amoníaco en la sangre portal, forma que la sangre purifique, bueno, todas estas cosas. No importa porque eso no se lo mato. Igual ya les saco una foto. Resumen de lo que estamos viendo. ¿A ustedes les molesta que hoy termine el ciclo de la urea? Lo termino hoy, ¿no? Ya fue. ¿Están para seguir un rato más? Todavía no lo expliqué, por Sí, eso. sí, no hay drama.
Agustina, no expliqué cómo se elimina el amonio. Tranquila, ahora lo voy a explicar. No, eso habla muy mal de mí, entendiste cualquier cosa. Bueno, a ver, fíjense. Músculo esquelético, hígado, riñón. ¿Se ubican? Músculo esquelético, hígado, riñón. ¿Estamos? En el músculo esquelético, lo que les decía hoy, en el músculo esquelético no hay forma de transportar amonio de alguna manera. El amonio, como está, no me lo puedo eliminar. El músculo no va a eliminar el amonio de ninguna forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? En el músculo esquelético, cualquier proteína, ¿sí? Que me va a terminar dando alfa-cetoácidos, ¿sí? Y me va a dar energía a partir de ellos. Cuando obtengo el alfa-cetoácido, ¿sí? Eso me termina dando glutamato. ¿Sí? Esto me termina dando el glutamato. El glutamato, en presencia de la glutamina sintasa, me termina dando glutamina. ¿Sí? El amonio, si llega a haber algún amonio dando vuelta en el músculo esquelético, lo va a atrapar la glutamina. ¿Sí? La glutamina va a la sangre y a partir de la sangre la glutamina puede ir al hígado o al riñón. ¿Sí? En general, bueno, puede ir al hígado del riñón, quedémonos con eso. ¿Sí? Una vez que la glutamina está en el riñón, acá estoy explicando cómo me saco de encima el amonio, aviso. O sea, fíjense, en el músculo esquelético se generó amonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obtuvo energía a partir de los aminoácidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese amonio lo atrapa la glutamina que va al hígado. Cuando la glutamina llega al hígado, ¿sí? Cuando la glutamina llega al hígado, en presencia de la glutaminasa, me puede dar glutamato y amonio. ¿Sí? El glutamato, en presencia de la glutamato deshidrogenasa, me va a dar el alfa-cetoglutarato, o sea, el esqueleto carbonado y amonio. El amonio que anda dando vueltas, ¿sí? Por medio del ciclo de la urea, me va a dar urea. ¿Tá? Ahí es como lo elimino. Después, en el riñón, ¿sí? En el riñón, la glutamina, ¿sí? En presencia de la glutaminasa, me va a dar el amonio y el glutamato. ¿Sí? Le corté el pedacito, el amonio y el glutamato. El amonio se puede ir como orina en el riñón, ¿sí? Ojo con eso. Esto pasa mucho menos igual que lo que pasa en el hígado. Después, el glutamato, en presencia de la glutamato de deshidrogenasa, me va a dar el alfa-cetoglutarato, que es el esqueleto carbonado, ¿sí? Y amonio. El amonio se va vía orina. La urea, de donde venga, se va a ir también vía orina. O sea que el amonio en excedente se elimina principalmente como urea, y en pequeñas cantidades como amonio, vía orina. ¿Sí? Vía orina. No les voy a dar ahora el ciclo de la urea.